Buenos días, iglesia. Pues vamos a dar inicio a lo que es la prédica de esta semana. Pues alegres, contentos por los bautizos del día de ayer, que como Dios es fiel y Dios manifiesta su espíritu. Nos encantó, bueno, siempre nos gusta y es un verdadero halago y es un verdadero como caemos de rodillas ante Dios por la oportunidad que Él nos da de ver, de decirnos: ¿te fijas que soy real? Que yo sigo, yo sigo haciendo mi obra, que yo sigo salvando a mis hijos, que yo sigo depositando dones, que mi espíritu se sigue moviendo. Eso es hermoso, que nuestro Señor nos recuerde con su poder, que Él nos recuerde con su poder que Él es el que tiene todo bajo control, que la salvación, que las cosas de Dios son cosas de Dios, no son cosas de hombres. Él simplemente nos da el privilegio de participar, Él simplemente nos da ese privilegio de formar parte de sus planes. Es un privilegio servirle a Dios, es un privilegio estar con Él. Y ayer vimos esa manifestación de poder de Dios, de su misericordia, de su amor. Hoy vamos a continuar con la serie de prédicas de este mes. Estamos predicando el libro de Génesis, los temas sobre el Génesis. Si vemos, nosotros empezamos el primer tema hablando del señorío, cómo Dios con su poder creó el mundo. En 6 días Él creó el mundo. Ese es el poder de Dios. Si nosotros creemos en que se tardó miles y miles y miles y millones de años para crear el mundo, pues entonces no sería tan poderoso, ¿va? Dios demuestra ese señorío, esa autoridad, que en un día Él puede crear montañas, puede crear animales, plantas, que en otro día puede crear al ser humano, que en otro día puede crear los mares. Ese es su señorío, ese es su poder, esa es su autoridad. Y Él demuestra que toda su creación está está sobre la palma de su mano, que toda la creación es de Él, que nosotros somos de Él, que Él nos creó, que Él nos diseñó, que no somos un error, ni somos como un proyecto fallido, no somos algo que nacimos de la nada ni por el azar. Fuimos creados en un plan perfecto de parte de Él. Fuimos diseñados en su corazón, fuimos diseñados en su mente. Somos diseño de Él, nuestras vidas son diseño de Él. También vimos que pues después del pecado, el pecado inicia en Adán y Eva, inicia simplemente por un buen deseo. Adán y Eva solamente querían adquirir poder, querían adquirir sabiduría, querían adquirir conocimiento, querían adquirir cosas que el mundo les ofrecía, que el diablo les ofreció. No era un mal deseo saber mucho, no era un mal deseo adquirir sabiduría. El mal deseo era que no estaba conforme a los planes de Dios. Los buenos deseos se vuelven pecado y se vuelven un problema en contra de nosotros. Y los buenos deseos meten problemas en la familia, meten problemas en el matrimonio, meten problemas a nuestras futuras generaciones. Los buenos deseos que están fuera del plan de Dios. Y ese fue el pecado, un buen deseo, pero que estaba totalmente fuera de los planes de Dios. Después vimos la parte donde Caín, que era el primogénito, que él iba a recibir la autoridad, el trabajo de seguir llevando el plan de Dios. Y vemos que Caín y Abel, que Caín mata a Abel y tiene que salir de la cobertura de Dios. Entonces llegamos hasta el capítulo 5, cuando dice en el versículo 3: cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza y lo llamó Set. Después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años
y tuvo otros hijos y otras hijas, de modo que Adán murió a los 930 años de edad. Hay dos planes. Dios tiene dos planes, que es uno, ¿va? Pero uno es el plan general de Dios dentro de la metanarrativa bíblica, dentro del plan general de Dios. Dios se divide ese plan en dos planes. Uno es el plan de Dios en forma general. El plan de Dios inicia en el principio, en el Génesis, cuando Él crea todo y lo crea para bendición. Él crea un reino y dice que la tierra va a ser el reino donde va a habitar Él, donde Él va a gobernar, donde todo va a ser bajo la autoridad de Él. Ese es su reino. Pero hay un plan, ese es el plan general, y ese plan nunca, absolutamente nunca va a cambiar. Y Él nos lo demuestra durante todo el recorrido de la Biblia, que su plan nunca va a cambiar. Y su plan está bien claro: Jesucristo va a volver y la maldad va a desaparecer, y Él va a reinar sobre esta tierra, y Él va a gobernar en esta tierra, y va a reinar y va a gobernar con todos los que estén con Él, los que Él ha elegido o Él ha escogido. Pero vemos el plan individual. Dios tiene un plan individual para cada uno de nosotros. Ese plan individual encaja con el plan general de Él. Por ejemplo, el plan individual era Adán. Adán no llegó a concluir el plan individual. El siguiente era Caín. No llenó el plan individual. El siguiente era Abel, pero Abel fue muerto. ¿Qué sucede? El plan general de Dios no se va a parar por decisiones individuales de nosotros. Inmediatamente Dios mandó a Set. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando Dios nos llama. Tenemos que tener cuidado del llamado de Dios, y tenemos que tener cuidado de lo que le prometemos a Dios. A veces creemos que Dios va a tener siempre la paciencia, va a tener paciencia con nosotros para salvación. Siempre Él va a tener una paciencia, un amor hermoso para salvación. Siempre va a estar cuidándonos, protegiéndonos. Su gracia siempre va a estar con nosotros. Su amor siempre va a estar con nosotros. Pero si Él nos ha llamado a algo, tenemos que caminar en ese plan. Si Él nos ha llamado a un propósito, a un plan, debemos de caminar en ese plan. Y no debemos desperdiciar o despreciar a lo que Dios nos ha llamado. No debemos despreciarlo a lo que Dios nos ha llamado. No debemos de tomarlo con poca importancia. No debemos de tomarlo, no nos debe de dominar. No nos deben de dominar nuestras emociones, nuestros deseos. No nos deben de dominar nuestros planes por encima de lo que Dios está pidiendo que hagamos. Porque en el momento que nuestros planes y nuestras emociones y nuestros deseos están por encima de lo que Dios quiere, a eso se le llama en la Biblia idolatría. Que nuestros deseos, que nuestras emociones, que nuestras ganas se ponen por encima, eso se llama idolatría, y es cambiar a Dios por los planes de Él. O sea, cambiar los planes de Él por nuestros deseos y por nuestros planes. Y es de lo que queremos hablar hoy, del llamado de Dios, del llamado que Dios nos hace, y lo queremos ver a través de la historia de Noé. Noé tuvo un llamado. Noé fue llamado por Dios. ¿Qué sucedió después de que Set nació? Empezó a tener hijos y empezaron las generaciones y generaciones y generaciones. Y él dice que la tierra se llenó de tanta maldad, que Dios tuvo que ponerle un alto a esa maldad.
Dios tuvo que detener la maldad y decir: es tiempo de detener esta maldad. Y viene lo que va a ser el diluvio. Y él dice en la escritura, en el capítulo, cuando Dios le habla a Noé, dice Noé, ya, en el final del capítulo 5, Noé ya había cumplido 500 años cuando fue padre de Sem, de Cam y de Jafet. O sea, cuando Dios le llama a Noé, él tenía 500 años. Pero dice que el Señor le dijo a Noé que entrara en el arca con toda su familia. Dice: porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Dios llama a Noé y le dice: de todos los que están aquí, el único justo, el único que he encontrado justo de esta generación eres tú, Noé. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué? Fíjense la escritura lo que dice. El Señor le dijo a Noé. ¿Qué estaba sucediendo? Noé escuchaba a Dios. Noé tenía una relación con Dios. A Dios no se le ocurrió llamar a Noé nada más porque sí. No es una ocurrencia de Dios agarrar a cualquiera. Noé tenía una relación con Dios. Noé platicaba con el Señor. Noé convivía con el Señor. ¿Por qué Noé tenía esa relación tan estrecha con Dios? ¿Qué era lo que hacía que existiera esa relación con Dios? La fe. Yo te voy a preguntar: ¿alguna vez Dios te ha hablado? ¿Alguna vez Dios se ha acercado y te ha hablado? A lo mejor no en forma indirecta, pero por un mensaje, por una prédica, por una canción, por otra persona. ¿Alguna vez Dios se te ha acercado? ¿Por qué no existe esa relación tan estrecha con Él si no la tienes? Noé dice que era un hombre justo. ¿Qué era lo que lo hacía justo a Noé? Sus actos, sus buenos actos, su carácter, su persona. ¿Qué era lo que lo hacía justo? ¿Qué era lo que lo hacía justo ante Dios? La relación con Dios. Nosotros a veces queremos alcanzar esa justicia de Dios. Queremos que Dios nos vea como hombres justos. Queremos que Dios nos vea como personas justas. Queremos que Dios nos vea como personas agradables y gratas a Él. Y empezamos a hacer obras, y empezamos a querer cambiar, y empezamos a querer ser transformados, y hacer una cosa, y hacer otra, y otra, y otra. Pero no es la forma en que alcanzamos esa forma, no es la forma en que alcanzamos esa gracia ante Dios, ese que Dios nos vea como gratos. No es esa, es la fe en Él, la fe en su plan, lo que hace que nosotros seamos transformados y cambiados y cada vez ser más agradables a Dios. No son ni las obras, no es nada, es Dios. Es la relación con Dios. No era un hombre justo por la relación que tenía con Dios, no porque fuera un hombre bueno. De hecho, la Biblia es muy clara y dice que todos hemos pecado, que no existe un hombre bueno sobre la faz de la tierra, que solamente Dios es bueno. No se trata de ser buenos, sino se trata de ser transformados por Dios, de que Dios haga una transformación. Pero Noé, en el capítulo 6, cuando Dios le habla, Dios le da indicaciones y le dice: Noé, viene un gran diluvio, empieza a construir una barca. La barca tiene que ser de esta medida, tiene que medir 150 metros de largo, 15 de alto, y le empieza a dar todas las medidas. Debe de ser madera de acacia, debe de ser madera de este tipo, debes ungirla, debes de prepararla, debes de hacer todo, y después va a llegar el diluvio. Entonces, cuando Noé entra,
dice en el versículo 5, Noé hizo todo de acuerdo con lo que el Señor le había mandado. Noé tenía 600 años. ¿Cuándo le llamó Dios a Noé? Cuando tenía 500 años. ¿Cuándo llega el diluvio? 100 años después. ¿Cuánto se tardó Noé en hacer esa barca? 100 años. 100 años de trabajo. Eso es fe. Eso es fe. No desesperarse al año, a los 2 años. No desesperarse a los 5 años. No desesperarse a los 10, a los 20, que no pasa nada. 100 años. 100 años trabajando en el proyecto de Dios. 100 años trabajando en el plan de Dios y no se desesperó. Ahora, ¿saben qué proyecto le estaba pidiendo Noé? Dios a Noé le estaba pidiendo una barca, pero imagínense la medida de esa barca, si en ese tiempo todavía no existían los barcos. Dios le estaba pidiendo una obra que ni siquiera existía. Imagínense cuando la terminó Noé esa barca, 150 metros de largo, 19 de alto. Haber terminado Noé y haber dicho, ¿qué es esto? ¿Qué fue lo que hice? Mas sin embargo se pasó 100 años clavando tabla por tabla, tabla por tabla. ¿Cuál era el motivo por el cual Noé no paraba? ¿Por qué Noé no paraba si pasaban los años y pasaban los años y pasaban los años? ¿Por qué no paraba? Porque él sabía perfectamente de dónde habían venido las indicaciones, de quien está por encima de todas las cosas. Las indicaciones de hacer eso venían de parte de Dios. Noé tenía un llamado a una obra, un llamado a hacer algo. Y Noé nunca se cansó de hacer esa obra. Y Dios le dice, mete todos los animales puros, lleva 7 machos, 7 hembras, de los impuros solamente lleva un macho, una hembra, lleva también 7 machos y 7 hembras de las aves del cielo para conservar la especie sobre la tierra, porque dentro de 7 días haré que llueva sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y así borraré sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. Y así hizo Noé. Y entonces dice que a los 600 años Noé entró en el arca junto con sus hijos, con su esposa, con su nuera, para salvarse de las aguas de los diluvios, de los animales puros y aves y de todos los que se arrastraron en el suelo. Entraron con Noé parejas macho y hembra, tal como Dios se lo había dicho. Al cabo de 7 días las aguas del diluvio comenzaron a caer sobre la tierra. Si nosotros leemos todo el capítulo 7 y el capítulo 8, en el capítulo 8 dice, en el capítulo 7 dice que llovió tanto que 7 metros por encima de la montaña, de la cumbre más alta, estaba el agua. «40 días y 40 noches llovió. Noé se mete a la barca. Yo quiero que tú te imagines meterte en esa barca. ¿Ustedes creen que Noé no dudaba que fuera a flotar? Ustedes, el ver ese monstruo ahí parado, un monstruo de madera construido por él, y sin ser él un constructor de barcos, él era un agricultor, un monstruo ahí parado, y con más de 150 clases más de 150 animales adentro, comida para todo un año, para los animales y para él. ¿Ustedes creen que no dudó? ¿Ustedes creen que la gente no le decía a Noé, estás loco, Noé,
¿Ustedes creen que no le decía eso Noé? La gente no escuchaba eso de Noé. Había miles de personas. ¿Cuánto tiempo tardó desde Set hasta Noé? Como para ver cuántas personas habían. Tardó 1500 años desde Set hasta el tiempo del diluvio. Pasaron 1500 años. La gente se reprodujo mucho en 1500 años. Era muchísima gente, eran muchos animales, eran muchísimas personas las que habían sobre la tierra. Noé tenía muchos familiares, tenía hermanos, tenía primos, tenía cuñados, tenía de todo. Y le decían: estás loco, Noé. ¿Cómo vas a invertir 100 años haciendo eso? ¿Cómo vas a invertir toda tu vida haciendo eso, Noé? Se te va. Y luego, ¿para qué? Se va a hundir el barco. Esa cosa, no le podían decir barco porque ni siquiera sabían que existían los barcos. Esa cosa ni siquiera va a flotar, y menos con todo el animalero que vas a meter. Dios tiene un propósito para ti y Dios te ha llamado. Y Dios te ha dicho qué tienes que hacer y cómo lo debes de hacer. Dios te ha dicho claramente qué es lo que tienes que hacer. Tienes dos opciones: escuchar el mundo y hacer lo que el mundo dice, o escuchar el plan de Dios y hacer el plan de Dios, llevar a cabo el plan de Dios. Pero te voy a decir una cosa: cuando vinieron las aguas, cuando empezó a inundarse y empezó a crecer, y al séptimo día las aguas estaban 7 metros por encima de la cumbre más alta, y el barco estaba flotando, ¿sabes qué escuchó Noé? Alrededor de él, afuera del barco, ¿qué crees que estaba escuchando? Gritos, gritos de auxilio, gritos de dolor, gritos de tristeza, sufrimiento. ¿Ustedes creen que Noé no escuchaba la gente que angustiadamente se estaba ahogando? ¿Creen que nomás llegó el diluvio y se ahogaron y ya? Gritos de desesperación, miles, millares de gentes ahogándose, animales ahogándose. ¿Saben qué sentía Noé? Dolor, pero también sabía una cosa: estoy flotando. Valió la pena obedecer a Dios. Escucho el dolor, escucho el sufrimiento, pero estoy flotando. ¿Han escuchado el dolor y el sufrimiento de los que están a su alrededor? Y ustedes dicen: súbete a la barca. ¿Qué andas haciendo ahí ahogándote? ¿Cuánta gente está manoteando en el mundo? Manoteando, tratando de sobrevivir, manoteando, tratando de no ahogarse en este mundo, manoteando por no ahogarse en los problemas, manoteando porque no sabe qué hacer, se está ahogando. ¿No te has parado sobre tu barca y ver que ni siquiera te has dado cuenta que Dios te llamó y Dios te subió a su barca y que estás flotando, y que si te paras a ver, vas a ver el sufrimiento alrededor tuyo, vas a ver cómo sufren, pero ves que tú sigues sobreviviendo? El plan de Dios y el propósito de Dios nos lleva a navegar sobre las aguas, no a no saber que hay dolor, no a no sentir el dolor, no a no ver todo lo que está pasando, no a no dolernos lo que están pasando todos los demás, no a no ver todos los problemas,
a flotar sobre las aguas. ¿Saben cuánto duró el diluvio? Duró 40 días. Pero en el capítulo 8 dice que 5 meses después, 5 meses después, 5 meses flotando en el agua, una persona que ni era marinero, que la cosa esa que hizo no sabía si iba a durar tanto tiempo, que la cosa esa que había hecho estaba allí flotando. 5 meses después aparecieron las primeras cumbres. Y se tardó 7 meses después fue que Noé y los animales y su familia salieron de la barca. ¿Cuánto duró Noé navegando sin rumbo, sin sentido? 1 año. 1 año. Todo ese año, ¿ustedes creen que fue fácil? ¿Qué creen que veía Noé cuando se asomaba por la ventana? ¿Qué creen que veía? Agua cristalina, bonita. Él estaba feliz, contento porque Dios lo había salvado, echándose ahí, asoleándose en la cubierta de la barca. ¿Qué creen que Noé salía y veía? Por todos lados muerte, muerte. Es lo único que veía, era muchos cadáveres flotando. Sal un poquito de tu barca, hermano. Salte un poquito. Sal de tu cubierta. Sal de tu comodidad. Observa el mundo un poquito. Y lo que vas a ver es muerte. Saca un poquito. No crea, olvídate, sí, ya estás flotando. Pero da un vistazo al mundo. Noé, imagínense cuántos animales había. La Biblia no dice cuánto, pero si calculamos más o menos cuántas especies habían en ese tiempo, más de 150 especies diferentes. Estamos hablando de más de 300 animales metidos ahí. Cada animal tenía una necesidad. Habría que darle de comer a las víboras, a los pescados, darle de comer a los changos, darle de comer a los leones, Noé estaba activo dentro de la barca. Noé no estaba esperando solo a que pasaran las cosas. Noé siempre estuvo activo. Siempre estaba activo haciendo algo, siempre cubriendo las necesidades de la creación de Dios, de las criaturas de Dios, llevándoles de comer, limpiándoles su área. Si nosotros estamos en la barca nada más descansando bien a gusto, nos vamos a volver locos. Tenemos que alimentar a la creación de Dios, tenemos que ayudar, tenemos que servir, tenemos que ser socialmente responsables, tenemos que comprometernos con lo que nuestros hermanos están pasando, con lo que otras personas están pasando. Y entonces, imagínense, después de 1 año de estar aguantando a los changos griti griti, a los perros peleándose entre ellos, a las víboras. ¿Ustedes creen que se servían solos? No era algo sencillo. El llamado de Dios no es algo sencillo. El llamado de Dios es hacer lo que Dios nos está pidiendo. Noé tenía un llamado. Noé escuchaba la voz de Dios y Noé sabía lo que Dios le estaba pidiendo y por eso lo hacía.
Quiero que veamos una escritura, Romanos 1. El apóstol Pablo, hablándole a los romanos, dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las sagradas escrituras. Este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David. Si ustedes ven cada una de las cartas de Pablo, Romanos, Corintios, Segunda de Corintios, cada una, nada más Hebreos y Tesalónica no tienen este saludo. Todas empiezan con este mismo saludo: yo, Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios. ¿Qué está hablando Pablo? Siempre en su mente, en su corazón, todo lo que iba a empezar, él decía: yo tengo un llamado. Les guste o no les guste, quieran o no quieran los demás, yo tengo un llamado, y el llamado que tengo viene de parte de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo siempre se presentaba como un siervo de Dios, como alguien rescatado, como alguien que tenía un llamado. Ahora, el llamado de Pablo era ir y llevar el evangelio a los gentiles. Pablo era alguien que antes de que Dios lo llamara, Pablo decía que los gentiles eran como animales, no merecían. Era judío, era fariseo. Lo primero que decía: los gentiles, los que no son del pueblo de Dios, esos ni siquiera te juntes con ellos, ni los toques, porque te vuelves impuro. Ni hables con ellos, ni entables conversación con ellos, ni te relaciones con ellos. Son impuros, son idólatras y te van a contaminar. Y Dios, cuando lo llama, le dice: Pablo, tu llamado es ir a los gentiles. Muchos lo ven bien romántico. Sí, Pablo lo llamó el Señor. Lo llamó a hacer algo que a él no le gustaba. Lo llamó a hacer algo que ni siquiera estaba de acuerdo. Lo llamó a hacer algo que rompiera con su cultura, que rompiera con su pensamiento, que rompiera con sus ideas, con sus tradiciones. Y le dijo: Pablo, hoy vas a hacer de aquí en adelante todo lo que va en contra de tus tradiciones, todo lo que va en contra de tus planes, todo lo que está en contra de tus creencias, lo vas a hacer. Vas a llevar el mensaje de Dios a los gentiles. A Noé le dijo: haz una barca. A Abraham le dijo: de ti nacerá un pueblo. A Isaías lo mandó profetizar, a Elías a profetizar, a Nehemías a levantar nuevamente la ciudad que había sido destruida, la ciudad de Dios. A Juan el Bautista anunciar la venida de Jesús, a Pedro a predicar el evangelio a los judíos, a Pablo el evangelio a los gentiles. La pregunta es: ¿cuál llamado es mejor? De todos estos llamados que le mencioné, ¿cuál es el mejor? Ninguno. De todos estos hombres quien les mencioné, ¿quién era mejor? Ninguno. Porque el llamado no se trata ni de lo que vas a hacer, ni de quién eres. Se trata de quién viene. El llamado se trata de quién viene, no de quién eres tú, ni de qué te está mandando a hacer. No pretendamos ser como Isaías, ni pretendamos ser como Pablo, ni como Pedro, ni como Noé. Seamos lo que Dios tiene para nosotros.
Nuestro llamado es santo, no por lo que hacemos, sino porque viene de un Dios santo. Si tu llamado es ser ama de casa, tu llamado es igual de perfecto que el llamado que Dios le hizo a Abraham. Si tu llamado es ser estudiante, es el mejor llamado que hay en este momento para ti. Sé el mejor estudiante. Si tu llamado es ser esposo, sé el mejor esposo. Dios te va a proveer todo lo que necesitas para ese llamado. Si tu llamado es tocar, cantarle, cantarle al Señor poemas, ese es el mejor llamado. Hazlo de la forma que Dios te lo está pidiendo. Hazlo de acuerdo al plan de Dios. No desistas. ¿Saben por qué? Muchos están confundidos y están creyendo que el mejor llamado es ser pastor, o el mejor llamado es ser como Abraham, o el mejor llamado es ser como Pablo. Están confundidos porque están viendo el llamado y a la persona. Se están olvidando del que hace los llamados. Tu llamado es perfecto. El llamado es perfecto. Tu llamado es perfecto. A lo que Dios te llamó es perfecto. Tu llamado es perfecto. Tu llamado es perfecto. Camina en ese llamado. Noé, Dios lo mandó a construir una barca. A ti no te está llamando a construir una barca. A ti te está llamando a construir una familia. Construye una familia. A ti te está llamando a llevar el mensaje a tu familia. Llévalo a tu familia. A ti te está llamando a ser un buen padre, un buen esposo. Sé un buen padre y un buen esposo. Tu llamado es perfecto. Ese llamado es el que te va a hacer flotar sobre las aguas. No el llamado que el mundo dice, no el llamado que está en tu mente, no el llamado que está en tus planes, no el llamado que tú quieres, el que Dios te ha puesto. Amén. Eres estudiante. Dios te ha llamado en este tiempo a ser estudiante y a construir una vida cristiana. Sé la mejor estudiante. Camina dentro de los planes de Dios. Camina dentro del propósito de Dios. Noé nunca desistió y llegó al final y flotó sobre las aguas. Pablo nunca desistió, pero tienes que estarte recordando todos los días quién eres. Pablo todos los días se recordaba quién era. Él decía: yo soy un siervo de Cristo, rescatado por Él. Sin identidad no hay llamado. ¿Sabes quién eres para Dios? ¿Sabes quién eres para Dios? Si sabes quién eres para Dios, tienes identidad. Y si tienes identidad, tienes llamado. Vas a saber cuál es el plan de Dios. Vas a saber cuál es el propósito de Dios. ¿Qué identidad tienes? Eres hijo de Dios. Eres siervo de Dios, eres rescatado por Jesucristo. Él derramó su sangre por ti y Él está aquí. Tú estás aquí por Él, como decía Pablo, llamado a ser apóstol. Soy siervo de Cristo, soy rescatado de Cristo.
Cristo murió por mí, Él derramó su sangre por mí. Yo estaba perdido, hoy soy hijo de Dios, pero he sido llamado a ser un apóstol. Yo soy rescatado por Cristo, soy siervo de Dios y Dios me ha llamado a ser la mejor ama de casa, a ser el mejor trabajador, a ser el mejor evangelista, a ser el mejor esposo, a ser la mejor esposa, a ser la mejor madre, a ser el mejor hijo. Dios me ha llamado a servir en la iglesia y ser el mejor músico. Amén. Sin identidad no hay llamado. Y sin llamado no podemos construir esa barca que Dios nos está pidiendo que construyamos. La pregunta es, ya para finalizar, ¿son siervos de Dios? ¿Son rescatados de Dios? ¿Cómo fuimos rescatados? Por la fe en Jesús, no porque seamos buenos. ¿Son siervos de Dios rescatados por Jesús? ¿Creen en Jesús? Sí. ¿Tienen identidad? Sí, tienen una identidad. ¿Tienen un llamado? Sí. No lo comparen con el de otros. Por ejemplo, no podemos comparar a Noé con Pablo. No podemos comparar a Abraham con Isaías. No podemos compararlos. No te compares con nadie en tu llamado. No te compares con nadie en lo que Dios te ha pedido que hagas. El llamado es completamente individual. Pero ese llamado tiene una característica: se va a conectar con el plan general de Dios. Amén. En el momento que nosotros desistamos de ese llamado, el plan continúa. Dios no va a parar su plan. Y gracias a Dios que Él hace eso, porque nosotros nos podemos cansar, nosotros nos podemos debilitar, nosotros somos hombres, podemos fallar, pero Dios siempre tiene una salida y una solución para que su plan continúe. ¿Va a llegar Jesús? Sí. ¿Se va a acabar la maldad? Sí. ¿El reino de Dios va a gobernar sobre esta tierra? Sí. No importa lo que nosotros hagamos, eso se va a cumplir, porque ese es el plan de Dios. Él solamente nos está dando la oportunidad de participar en eso. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Quiero que cierres tus ojos y le digas al Señor: ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Qué te ha dicho Él? ¿Quién eres tú para Él? Algunos Dios se atreve a decirles: tú eres la niña de mis ojos. Algunos les dice: tú eres mi hijo amado. Tú eres mi hija amada. Algunos les dice: tú eres mi siervo. Todos tienen que saber que tenemos una identidad. Somos hijos de Dios. Somos rescatados por Él. Somos siervos para Él. Antes somos hijos, pero Él nos da la oportunidad de servirle. Somos siervos para Él, pero también Dios te ha llamado a algo. Dios te ha llamado a algo. Dios nos llama con un propósito y con un plan. No desprecies su plan.
No le digas que no a su plan y a su propósito. Camina en ese plan, invierte en ese plan. Va a ser difícil, sí, para Noé fue muy difícil. 100 años construir y trabajar sobre un plan que no le hallaba sentido. También muchos se opusieron y muchos le dijeron que no lo hiciera. Y aun cuando estaba flotando, tuvo muchas dificultades. Aún flotando y viendo sobre el agua y nadando, flotando sobre el agua, viendo que el plan había funcionado, que lo que Dios había dicho había sido verdad, aún así se llenó de dudas. Aún así flotaba y aún así tenía problemas para cuidar todo lo que Dios le había puesto en sus manos cuidar. Pero llegó a un fin. Y un día le dijo al Señor: he corrido la buena carrera y he llegado hasta el fin. Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: bien has hecho, siervo fiel, porque has concluido la carrera, porque no desististe, porque nada te detuvo. Padre, te damos gracias, Señor, por nuestro llamado. Te damos gracias por habernos rescatado, por habernos hecho tus hijos y por darnos un propósito para vivir en esta vida. Nunca olvides, y sé como Pablo en cada una de sus cartas, recuérdate siempre a ti mismo quién eres. Si el mundo te dice que eres otra cosa, a Pablo muchos le decían: tú no eres apóstol, tú no eres elegido por Dios. Nos acordamos cómo eras tú, eras un perseguidor, eras un asesino de cristianos, pero él constantemente se decía a sí mismo y a los demás: soy siervo de Cristo, elegido por Él para ser apóstol y llevar las buenas nuevas a los demás. Esa es nuestra identidad. Amén. Sin identidad no hay propósito, no hay barca. Vamos a darle un aplauso al Señor. Gracias, Padre.